puesto un título al sermón, el cual es lo que perece y lo que permanece, ¿sí? Y vamos a hablar un poco sobre esto. Dice así la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, del 1 al 6, dice: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde-noche, por tu infinita misericordia que se ha renovado en este día. Te pedimos que nos ayude a poder comprender tu palabra, ponerla por obra y ver cuán valiosa es para nuestras vidas. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, para que podamos meditar en tu ley. Gracias te damos por todas estas cosas. Oramos en nombre de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Lo que perece y lo que permanece. Ese es el título. Y comenzamos la recta final, como decía el pastor, ya el capítulo 5, en el libro de Santiago. No sé si pasó por estos lugares. Me centro más allá en Catam, pero allá hay menos incendios. Desde que tocamos el tema de la lengua, que es un fuego, los bomberos se están quedando sin trabajo. No sé si pasa lo mismo por estos lados, pero creo que todo este tiempo que hemos compartido con el hermano Samuel, la carta de Santiago ha sido de gran bendición y vemos la gracia del Señor y es maravilloso cómo está obrando en medio de nosotros. Así que hoy veremos estos 6 versículos y nuevamente Santiago retoma las palabras fuertes. Escuchamos y leemos palabras fuertes, duras, cargadas de esperanza para nosotros, los que creemos en Cristo. Si bien Santiago hablará de estos ricos, como dice la Reina Valera, ricos opresores, pero él no va a hacer estas exhortaciones por tener posesiones o por ser ricos en sí mismo, sino por el mal uso de la riqueza y de la forma que han llegado a conseguirla, de una manera ilícita. Esta manera que ellos las consiguieron lo llama Santiago ricos opresores, porque oprimen al justo. Nos dirá también que todo esto que ellos acumularon en esta tierra y vivieron como quisieron y pusieron su confianza en ellas, en las riquezas de este mundo, que perece, se les volverá en su contra y testificarán en el día del juicio. Y como hemos compartido, mis hermanos, en otras ocasiones, en otros domingos, en otras predicaciones, Santiago habla de esta carta en medio de la congregación. Y en esta primer congregación, primeros hermanos creyentes, allí la primera carta, Santiago siempre hace estas exhortaciones a que vivan de una manera de acorde como es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en medio de la congregación, como hemos hablado en otras oportunidades, hay muchas personas de los cuales Santiago nos ha dejado ver que había problemas, incluso de personas que tenían un poder adquisitivo o que tenían prejuicio a la hora de entrar y dejaban de lado al pobre, a la viuda, que también había creído en Cristo y que no había un amor fraternal. Y esto también, como habíamos hablado en otras ocasiones, pudiera pasar en medio de nosotros de alguna manera. Por eso, esta situación en particular, nosotros debemos prestar atención en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Santiago da esta exhortación a estos ricos opresores, no por su riqueza,
sino porque lo hicieron de una manera ilícita y pusieron la confianza en ella. Entonces se les dio vuelta. Entonces pensemos que nuestra confianza está ¿en quién? En Cristo. Esa es la confianza que debemos tener. Entonces en medio de la congregación también hay lobos vestidos de cordero. Hay religiosos mezclados en aquel momento y hay personas que oprimían al justo. El común denominador que veníamos hablando con nuestro hermano Samuel está diciendo, él en la prédica anterior, que habían hermanos que tenían una soberbia que aquellos que se consideraban Dios y no consideraban realmente a Dios, mostraban una actitud de rebeldía, de una persona engreída. En los versículos anteriores también le dice, vamos ahora. Y ahora en nuestros versículos, el versículo 1 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Este vamos ahora, ricos, significa en una mejor comprensión, sería, oigan ustedes, a ustedes les estoy hablando, presten atención. Sí, a vos te hablo, rico, opresor, tu fin se acerca. Llorad y aullad. Ricos, opresores, aquellos que están poniendo su confianza en las riquezas, aquellos que están manejándose de una manera soberbia, lamentense, lloren, estén tristes. Pero Santiago pone esta palabra que dice aullad. Aullad. Estas dos palabras nos están diciendo a estos ricos, es un llanto desgarrador. Viene algo terrible. A ti te hablo, le dice Santiago. Ustedes que están oprimiendo al justo. Ustedes que se creen más que el resto. Este tipo de miseria que Santiago nos va a decir, no está hablando de una situación en particular que va a vivir en esta tierra, sino que está hablando de una condenación, de una ira, de un juicio divino, porque el clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Están condenados, es algo aterrador. ¿Y por qué? Porque ¿dónde pusieron su confianza? ¿Dónde tienen las esperanzas estas personas? Y hablamos siempre del corazón. Santiago siempre apunta al corazón. Quieren servir a dos señores. Bueno, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. No puedes. Y esta enseñanza tiene mucho que ver, tiene mucha conexión con lo que dijo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, aquí en Mateo. Enfatiza la imposibilidad de servir simultáneamente a Dios y a la riqueza, mostrando que la lealtad a un amo dejará de lado al otro. Y claramente Santiago hace esta exhortación porque ellos estaban viviendo de esta manera errónea. Él les dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Alimentos acumulados. Lo que quiere decir vuestras riquezas están podridas en aquel momento, en aquel contexto, aquella persona que tenía este tipo de riquezas, que están podridas, aquello que se pudre es el alimento. Carne podrida, descompuesta. Frutos podridos. Acumulación de alimentos que están en descomposición. Almacenamiento inútil. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Ustedes almacenaron inútilmente. Porque el soberbio piensa y se cree que es su propio proveedor. Se cree y piensa que el día de mañana él va a pasarlo. Ya lo tiene planeado. Se cree Dios. Pero Santiago le dice, esta acumulación, esta riqueza que ustedes están poniendo su confianza, está podrida. Y lo mismo para la ropa. La ropa está comida por la polilla. Y pudiéramos pensar que Santiago está diciendo, mira, tienes en medio de la congregación necesidades y tú cierras tu corazón. Y es válido. Pero en este capítulo Santiago está yendo más allá. De una manera sabia, lo que les está diciendo, ustedes son insensatos.
ustedes son insensatos. Acumulaste alimentos y lo que único que tienes es olor a podrido. Acumulaste ropa y lo único que fue para alimentar las polillas. Eres un necio. Eres un necio. Y esto está bastante ligado. Lucas capítulo 12, que dice, el Señor le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces el Señor les dice una parábola. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo lugar donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. ¿Qué habrá dicho este hombre a su alma? ¿Le habrá dicho, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios? Alaba, recuerda quién es tu Dios. No. Él le dijo a su alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Lo mismo que Santiago le dice. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es todo el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si vamos a palabras de Santiago, Santiago le dice, eres como la neblina. Pensaste que tú gobernabas. Pensabas en el día de mañana. De modo que pusiste en tu propio corazón, soy el dueño del mañana. Haremos esto, haremos aquello, compartía nuestro hermano. Pero apenas apareció el sol, te esfumaste. Te desvaneciste. Santiago dice, perdiste tu tiempo, porque pusiste tu corazón en estas cosas y no pusiste tu corazón en Cristo. Entonces Santiago dice, ahora esto que has guardado, el oro y la plata se han enmohecido, se ha envejecido, se ha corroído, se ha dañado. Quedó ahí, guardado. ¿Qué hiciste? Bueno, esto dice Santiago, el punto será un testigo fiel en tu juicio. Son testigos, son pruebas suficientes para tu condenación. Y vas a ser juzgado por eso, por poner la confianza en algo que perece y no poner tu confianza en lo que permanece, que es Cristo. Lo que pensaste que con esto estoy salvado, no te ha dado la oportunidad de llegar al día de mañana. Lo que debemos pensar, el tener riqueza, mis hermanos, o como se dice ahora, el buen pasar, son bendiciones. Recuerde, son bendiciones que por la gracia del Señor Él añade a nuestras vidas. Es su gracia. Es su gracia. ¿Con qué propósito Él nos da estas cosas? Con el propósito de glorificar su nombre con todo nuestro ser y con todo lo que nosotros poseemos. Y tenemos que pensar y debemos pensar seriamente que todo lo que tenemos es de Él. Es de Él. Y es para Él. Y fue dado por su gracia. Entonces las Escrituras nos dicen que somos mayordomos, somos administradores de la gracia del Señor. Todo. Todo, mi hermano. Todo. De manera que debemos pensar seriamente en lo que tenemos. Porque realmente esto no es una predicación de la prosperidad, no. Al contrario, estoy muy enojado con ese tipo de evangelio, como cualquiera de ustedes también lo pudiera estar enojado. Que solo habla de dinero, posesiones de este mundo. Nunca hablan de la verdadera condición del hombre, nunca hablan de quién es nuestro Dios.
Pero recuerde, en momentos de abundancia que pudiéramos estar pasando, no es para que nuestro corazón se afane y comencemos a acumular y querer más y derrochar de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. No, no es así. No es así. ¿Podemos vivir bien? Amén. Vivimos bien. Es un contexto diferente en aquella época a lo que tenemos ahora. Pero el Señor ha sido fiel. Siempre nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Siempre nos ha dado. No hay nadie que pudiera decir que no. Porque Él es fiel. Él nos provee. Siempre, siempre nos provee. Mucho más de lo que necesitamos. Pero tenemos esta gran responsabilidad y este gran privilegio de a la hora de utilizar las bendiciones que el Señor nos da para hacer el bien. Santiago destaca este juicio severo contra estos ricos opresores, porque eran eso, oprimían al justo, oprimían. Podríamos pensar, bueno, esto es para los ricos, yo me salvé, no está hablando de mí, no, yo apenas estamos, sí, rajuñando, dijo uno, ¿no? Amén, damos gracias por el Señor. Pero no es así, mi hermano, no estamos hablando en sí de riquezas, sino lo que estamos hablando es dónde pones tu confianza. Pudieras tener poco y aún así pones tu confianza en lo poco y no en Cristo. Pudieras tener mucho y ponerlo igual. Estamos hablando de dónde está tu corazón. Si tu corazón está en el afán de este mundo y no en Cristo, también es para vos esto. Y es para mí también. Teniendo mucho, teniendo poco. Ellos persiguieron las riquezas. Santiago nos deja ver que ellos están persiguiendo la riqueza. Amaron con todo su ser y con todas sus fuerzas las riquezas, en vez de amar al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Pablo nos deja también algo dicho, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, algo que debemos tener cuidado, algo de suma importancia. Bueno, algunos de ustedes, o yo mismo pudiera decir, bueno, hermano, pero ¿qué entonces yo estoy juntando? Quiero hacer esto en mi casa, quiero salir con la familia, me voy a casar. Estoy juntando para el compañero o la compañera que el Señor me prepare. Y está bien, está muy bien. Estoy seguro que el Señor les ha dado eso por su gracia. El Señor se lo ha dado. Lo único que debemos pensar, que es Él el que nos ha dado eso. Y ser agradecidos. Pudieras pensar y orar y, Señor, es tu mano la que me sostiene. Es tu mano la que cada día me ayuda y tú me das para que yo pueda glorificar tu nombre en todo lo que yo vaya a hacer y emprender. Señor, te pido que yo pueda ser ordenado, que no derroche en los placeres de este mundo. Y eso es lo que nos cuesta, mi hermano. Y eso es lo que nos cuesta a todos. Pensar en la eternidad realmente, en las cosas de arriba. Hacer tesoros en los cielos. Claro, este mundo está corriendo todo el tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Y yo veía ayer en Catán los hermanos que tienen el ministerio de Scout. La dedicación. La dedicación. Muchos de nosotros nos toca trabajar ese día. Y yo digo, qué dedicación. Ellos pudieran estar quizás con su familia, saliendo. Tienen una dedicación. Ese tiempo que han puesto es impresionante. Y cada uno de ustedes también en la hora de servir. Ese tiempo, porque el trabajo, lo que nos pagan, es por el tiempo que nosotros estamos. ¿Y qué tiempo están invirtiendo para el Señor? Yo veía la dedicación de los hermanos, digo, wow, nos humilla. Y en otras áreas, hermano, en otras áreas también, donde usted quizás está participando. Eso es algo, es tesoro. Eso es tesoro, los cielos.
Déjeme leerle el versículo 4. Quizás para mi entender este es el que resalta en medio de estos versículos que hemos hablado. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no se ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. El clamor llegó a la presencia del Señor. Santiago dice, el rico, la base de su riqueza fue una estafa, fue un robo, fue un abuso de poder. Y tienen su propia condenación. Pusieron su confianza en la riqueza. No tenían puestos los ojos en Jesús. Y con el afán de querer más y las riquezas que cada vez te quieren llevar a tener más, empezaron a estafar, o estafaron directamente desde el principio. No es algo nuevo de lo que le está diciendo Santiago en aquel contexto histórico. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Y esto es para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y debemos pensar de esta manera, como está diciendo aquí en Deuteronomio. Fíjate que él sustenta su vida. Ahora, si él clamó, la injusticia fue hecha. Santiago ya lo afirma, Deuteronomio da la advertencia. Deuteronomio dice, no oprimirás al jornalero, ten cuidado de esto, no hagas esto, ojo lo que estás haciendo. Y Santiago dice que el clamor, ahí clama el jornal, que ha cosechado vuestras tierras. Y su clamor ha llegado a los oídos de nuestro Señor. Oprimían al trabajador, se abusaban de ello, no pagándole los sueldos del día trabajado, y eso que era el sustento de su vida, el sustento de su día. Es un hecho de injusticia. El hecho en sí mismo reclama justicia. Lo más trágico que pudiéramos pensar para estos ricos opresores es que estas personas han clamado. Ellos sí pusieron su confianza en el Señor y han orado, y ellos han buscado de una manera humilde, dependiendo que su causa está delante de nuestro Señor, el único y sabio juez que juzga con justo juicio. Él es quien hace justicia, y esto es terrible. Y esto es terrible. Por eso Santiago comprende esto y le dice al principio, llorad y aullad. Vendrá esto. Ellos incluso oprimían de una manera... Había pensado que era como una red de corrupción, porque ellos decían, han matado incluso, habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el poder judicialmente, no dejaban acceder sus casos. Isaías capítulo 10 dice, ay, escuche ay, el dolor que vendrá, ay de aquellos, ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente se escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huirán por auxilio? ¿Y dónde dejarán su riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún está extendida su mano. ¡Ay! De quien haga esto. Un acto de injusticia. El clamor de los jornaleros nos recuerda el de la sangre de Abel que llevó al castigo de Caín. Y Santiago con estas declaraciones sacude el contexto
sacude el contexto social de aquel momento. Aquellos que tenían una apariencia de piedad estaban allí en medio escuchando. También nos recuerda que nuestras oraciones son escuchadas. El clamor a nuestro Dios por un acto de injusticia que pudiéramos estar pasando. Él es el que juzga, Él es el que imparte justicia. Tu causa no queda en vano. Él escucha nuestras oraciones. Deuteronomio está diciendo, por favor, no hagas estas cosas. No lo hagas, no lo hagas. Y Santiago dice, este hecho entró a los oídos de nuestro Dios. Aquellos que pretenden invocar a Dios en los cultos religiosos, cuando la única voz que sube al cielo es la de los oprimidos que han sido robados su salario, dice un comentarista. Los oprimidos hablan con Dios mientras los opresores hablan de Dios. Y no ha pasado desapercibido, mi hermano, el clamor de estas personas delante de nuestro Dios en este acto injusto. Lo que quiere decir Santiago, el juicio ya se ha puesto en marcha y ya son condenados. Mire lo que dice el versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Mire cómo lo dice la Biblia de las Américas. Esta versión dice, han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Eso le dice. Han vivido en el derroche de sus vidas. Han derrochado toda bendición que ha caído en sus manos. Lo que hicieron fue algo para su propio beneficio. Robarle al justo, al pobre, al trabajador. Han vivido en placeres desenfrenados que llevan al camino de la destrucción. Pero en esta injusticia se desata la ira de Dios, porque este acto terrible merece justicia delante de un Dios justo y santo. Entonces, Santiago dice, lloren y aúllen. Les espera un juicio terrible. Esta es la consecuencia, con palabras fuertes que dice Santiago, son consecuencias de poner la confianza en lo que perece. En las riquezas que son inciertas, dice Pablo. Pusieron la confianza en las riquezas de este mundo y no en lo que permanece. El dinero, en las riquezas, en las posesiones, en el buen pasar, pero nunca, mi hermano, esto debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Él es el centro. Y en este tiempo el dinero que mueve este mundo pervertido que ha llevado cautivo la atención de muchas personas, donde si tú tienes, vales, si tienes más, vales más. Eso es lo que dice el mundo. Te empuja y te seduce a querer perseguir y obtener más cosas para beneficios personales, para deleites terrenales, y no las cosas de los cielos, sino las cosas que perecen. Lo triste que esto se ha introducido en las iglesias. Y algunos falsos maestros abusan de personas diciendo lo que tienen el deseo de sus corazones, querer obtener más riqueza, querer tener poder, querer tener éxito. Aquellos que convierten los pesos en dólares. Aquellos que piensan que pueden jugar con el Evangelio. Aquellos que piensan que pueden jugar con los hijos de Dios. Su injusticia llega a los cielos y también entran en los oídos de nuestro Señor, el Señor de los ejércitos, a menos que se arrepientan y crean en Cristo. Y también las personas que lo siguen buscan estos deleites temporales. Quieren ser ricos, millonarios, exitosos, pero nunca, mi hermano, nunca el Evangelio se trata de eso. El Evangelio jamás trató de dinero.
No encontraremos en la palabra que Jesús vino a buscar y a salvarnos de la pobreza o de algún poder económico. No, el Evangelio se trata del corazón del hombre. El Evangelio se trata del intercambio de un corazón de piedra por un corazón de carne que obedezca la voluntad del Creador. Y solo eso es posible a través de la vida y la obra en la cruz de Jesucristo, consumado cuando Él resucitó y ascendió a los cielos. Solamente es posible por eso. Esto es el Evangelio. El Evangelio te permite ver, te permite palpar y te permite disfrutar del verdadero placer de conocer a Cristo. La verdadera riqueza que tenemos y la verdadera riqueza que hay es la que no perece, la que permanece. Y ese es Cristo. Esa es nuestra verdadera riqueza. No importa la situación que te encuentres, si estás en Cristo Jesús, contienes un gran tesoro. Ese es el gran tesoro que tenemos, un tesoro incalculable, un tesoro que no podemos medir, un tesoro que no podemos pesar, pero es el gran tesoro que tenemos. Pudiéramos pensar, ¿está mal tener algo material? No, pero si tú pones tu confianza en eso, vos no vas a perecer. Lo que guardes, lo que acumules para pensar en el afán del día de mañana, bueno, se volverá en tu contra. Nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Cristo. Él es el que da y Él es el que quita. La clara enseñanza de Santiago que nos está diciendo en lo práctico de nuestra vida es que si Dios te bendice, pero luego tú piensas que eres tú el que estás haciendo las cosas, eres tú el que tiene las fuerzas, eres tú el que abre las puertas. Bueno, estás siendo soberbio. Estás pensando como en los versículos anteriores. Santiago te está diciendo, deja de ser soberbio, deja de ser orgulloso. ¿No sabes que eres como la neblina? Agradece a Dios. Agradece a Dios. Yo soy mi sustento y no veo la mano del Señor. No veo su gracia, no veo su misericordia que todos los días se renueva. En vez de pensar que esto es una oportunidad, un privilegio de ser de bendición a mi familia, de ser de bendición a mis hermanos, comienzo quizás a ser egoísta. Y esto es lo que luchamos muchos. Pero Santiago en estos versículos nos está dejando ver que no debemos poner nuestras vistas en las cosas que perecen. ¿Tienes mucho? Bueno, da gracias a Dios y sé de bendición. ¿Tienes poco? Bueno, da gracias a Dios y sé de bendición. Bueno, mi hermano, no tengo nada. Bueno, da gracias a Dios y sé de bendición igual. Aún las gracias a Dios es un regalo que Él nos da. ¿Por qué? Porque el dar las gracias a Dios nos recuerda que fuimos salvados, que no merecíamos nada. Hay una salvación por gracia. No merecemos nada. Y Él aún así nos da abundantemente todas las cosas para que disfrutemos cada día. Por tal motivo, mi hermano, también le animo a que trabaje y se esfuerce en la gracia del Señor. Encomiéndese a Él. Señor, en este día me encomiendo a ti, y del fruto del trabajo puede ser de bendición tanto para su familia como para el cuerpo de Cristo, para el avance del Evangelio y la predicación de los perdidos. ¿Cuánto bien podemos hacer? Es Él. Dios es el que nos da todas las cosas. Salomón dijo en su sabiduría, no busquen la riqueza. No busquen la riqueza, es vanidad. Eclesiastés 5:10 dice, lo que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que la riqueza trae verdadera felicidad. Es absurdo. ¿Alguien más sabio que Salomón? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces ponemos nuestra confianza en Cristo.
Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Hay una tendencia de creerse superior. Bueno, mándales, bájales el copete, por así decirlo. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales ¿qué? Son inciertas, dice Pablo. Sino, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? En el Dios vivo. En el Dios vivo. Y pone ese vivo, porque las riquezas son muertas. Pero Él es el Dios vivo. Él es el que vive, Él es el que reina. Y Él dice que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Ahora Pablo da también en 2 Corintios algo hermoso que quisiera compartirle. Pablo en 2 Corintios capítulo 4 nos dice, hermanos, tenemos un tesoro. ¿Quién es ese tesoro? Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, 2 Corintios 4, el 5 a 7, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El versículo 6 es el tesoro que está en nuestros corazones, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso pasó, es el Evangelio mismo. El gran tesoro incalculable es Cristo. Y en el siguiente versículo dice Pablo, en el versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tener a Cristo, tener el Evangelio es tener a Cristo. Tener a Cristo es tener un gran tesoro en este cuerpo tan frágil. Nuestro tesoro, mi hermano, ¿quién es? Es Cristo. Preparando el sermón se me venía a la mente, recuerdo otro sermón de nuestro hermano pastor Paul Washer, donde él respondía una pregunta de una persona del público que le hizo en modo de burla y le dijo, ¿cómo puede ser que un solo hombre en una cruz, un par de horas, pudiera salvar a miles de millones, de millares de personas en todos los tiempos? Y él le dijo, de una manera muy enérgica, como predica nuestro pastor Paul Washer, dice, si tú agarras una balanza y de un lado colocas los montes, y de un lado colocas todos los océanos, y de un lado colocas todos los desiertos, y de un lado colocas todo el oro, toda la plata, todos los minerales, todo lo que respira, todo lo que se mueve, todo el vasto universo completo, y del otro lado colocas a Cristo, Él pesa más. Ese es el tesoro que nosotros tenemos. Ahí debe estar nuestra confianza. Ahí debemos depositar. ¿Por qué? Porque Él es el incalculable peso del valor que tenemos nosotros. El valor es inmenso. Él es nuestro tesoro. Pon tu confianza en Él, a pesar de las circunstancias. Y Él es fiel. Y todo este tesoro nos fue dado por gracia. No lo merecíamos. Este tesoro, buscar las cosas que perecen cuando tenemos algo que es superior, es insensato, es lo que dice Santiago. Él es nuestro tesoro, el resto es vanidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.